Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que, sinceramente, me ha dejado con la boca abierta y creo que a muchos de ustedes también les va a sorprender. ¿Recuerdan a la carismática Demet Özdemir y al galán Can Yaman? Sí, esos dos nombres que resonaron tanto en la pantalla chica y en los corazones de millones. Bueno, hoy vamos a desgranar una información que ha estado dando mucho de qué hablar. Demet Özdemir sanciona a Can Yaman. Y lo más intrigante, el motivo de esta sanción es algo que de verdad no nos esperábamos. Prepárense porque esto va a ser interesante. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que vamos a hablar de esto. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un torbellino desde el principio. Desde que se conocieron en el set de Erkenci, la química entre ellos era innegable, palpable. No solo en la ficción, sino que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer y, de hecho, se confirmaron por un tiempo. Sus seguidores, la llamada Candem, estaban locos de amor por ellos, deseando verlos juntos tanto en pantalla como fuera de ella. Eran la pareja perfecta, o al menos eso es lo que muchos percibíamos. Sin embargo, como en muchas historias de Hollywood, o mejor dicho, de la industria del entretenimiento turco, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Su relación, aunque intensa y apasionada, tuvo sus altibajos y eventualmente llegó a su fin. Y es aquí donde entra la sorpresa. Ahora, meses o incluso años después de su separación, surge la noticia de que Demet Özdemir ha tomado una medida drástica contra Can Yaman, una sanción. Cuando escuché esto, mi primera reacción fue ¿qué? ¿Una sanción? ¿En qué contexto? ¿Se trata de algo legal, algo profesional, o es simplemente una metáfora para indicar que ella lo ha bloqueado o ha decidido mantener distancia? La expectativa es alta, y el misterio que rodea a este supuesto acto de Demet es lo que ha capturado la atención de todos. Y como buenos detectives del espectáculo, vamos a intentar desentrañar este enigma. Para entender la sanción, primero debemos recordar un poco el contexto de su relación y su posterior ruptura. Después de Erkenci, ambos actores continuaron sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional, viajando por el mundo, participando en proyectos en Italia y ganando una legión de fans globales. Por su parte, Demet Özdemir también ha tenido una carrera muy exitosa, protagonizando diversas series que han sido bien recibidas en Turquía y en el extranjero. A pesar de haber seguido caminos separados en cuanto a relaciones personales, siempre ha habido un hilo conductor entre ellos, el recuerdo de Erkenci y la conexión que forjaron. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta supuesta sanción? Los rumores y las especulaciones han volado. Una de las teorías más fuertes que circulan, y que ha generado más asombro, apunta a algo relacionado con el respeto profesional y personal. Se dice que Can Yaman en algún momento o en alguna declaración pública, habría hecho comentarios que Demet Özdemir sintió que mancillaban su imagen o su reputación. Imaginen la situación, después de una relación que terminó, uno de los involucrados hace comentarios que la otra parte considera inapropiados o irrespetuosos. Esto, en el mundo de las celebridades, puede tener repercusiones significativas. Pero, ¿qué tipo de comentarios? Aquí es donde los detalles se vuelven un poco más turbios, ya que la información no es 100% oficial y proviene de filtraciones y fuentes cercanas a la industria. Algunas de estas fuentes sugieren que Can Yaman, quizás en entrevistas o en conversaciones informales, pudo haber insinuado que la química en Erkenci era en gran parte debida a su propio talento, o que Demet Özdemir se benefició enormemente de su participación en la serie, eclipsando de alguna manera su propio papel. Si esto fuera cierto, entenderíamos perfectamente por qué Demet se sentiría ofendida. Ella es una actriz talentosa por derecho propio con una carrera consolidada antes y después de Erkenci. Atribuir todo el éxito de la pareja únicamente a Can sería, sin duda, un acto de falta de reconocimiento y respeto hacia su trabajo y contribución. Otra posible razón que se baraja es que Can Yaman, en sus apariciones públicas, especialmente en Italia, haya hecho referencia a su relación con Demet de una manera que ella no consideró apropiada. Quizás habló de detalles íntimos o simplificó la complejidad de su relación de una manera que a ella le pareció inmadura o irrespetuosa.
Ustedes saben cómo son estas cosas en el mundo del espectáculo, a veces, lo que uno piensa que es un comentario inofensivo para la otra persona puede ser una herida abierta. La sanción en sí misma podría manifestarse de varias maneras. Podría ser tan simple como que Demet Özdemir haya decidido cortar todo contacto con él, bloqueándolo en redes sociales y evitando cualquier evento donde él pudiera estar presente. También podría ser algo más formal, como negarse a participar en proyectos futuros que involucren a Can Yaman, o incluso, en un escenario más extremo, haber hecho declaraciones públicas o privadas a la prensa o a la industria para advertir o señalar el comportamiento de Can. El término sanción es fuerte y sugiere una acción deliberada para penalizar o restringir algo. Lo que hace esta situación particularmente intrigante es el contraste entre la imagen pública que ambos proyectan y la posible tensión detrás de cámaras. Siempre se les vio como colegas respetuosos y, en su momento, como una pareja encantadora. Que ahora Demet tome una medida así contra él sugiere que hubo algo lo suficientemente serio como para romper esa cordialidad. Pensemos en el impacto. Si Demet Özdemir, una figura tan querida y respetada, sanciona a Can Yaman, esto podría afectar su imagen pública, especialmente entre los fans que todavía guardan un cariño especial por la pareja que formaron. Podría generar debates entre los seguidores, divisiones de opinión, y hacer que la gente se cuestione la verdadera naturaleza de su relación y sus personalidades. Además, en el ámbito profesional, las relaciones entre actores pueden ser delicadas. Si los productores o directores se enteran de que hay una tensión o conflicto entre dos actores, esto podría influir en futuras decisiones de casting. Nadie quiere complicaciones en el set, y una sanción podría interpretarse como una señal de que trabajar con ellos juntos, o incluso en proyectos separados pero que de alguna manera se crucen, podría ser problemático. Es importante recordar que en la mayoría de los casos de este tipo, la información que llega al público es fragmentaria y a menudo teñida de especulación. Las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen públicamente sobre sus relaciones pasadas, y es posible que los detalles reales sean mucho más complejos o, por el contrario, más sencillos de lo que imaginamos. Sin embargo, el hecho de que se hable de una sanción por parte de Demet a Can ya nos dice algo, que la relación post-ruptura no es precisamente cordial. Quizás la clave esté en el hecho de que Can Yaman ha tenido un gran éxito internacional, y en su afán por capitalizar ese éxito, pudo haber hecho comentarios que fueran percibidos como egocéntricos o poco considerados hacia sus compañeros de trabajo, incluyendo a Demet. Es natural que uno se sienta orgulloso de sus logros, pero la forma en que se expresan esos logros es crucial. Imaginemos la perspectiva de Demet. Ella ha trabajado duro, ha construido su carrera con dedicación y talento. Haber compartido un proyecto tan exitoso con alguien y luego escuchar o leer que ese éxito se debió principalmente a la otra persona, sin mencionar su propia contribución, tiene que ser frustrante y francamente doloroso. Una sanción en este contexto sería una forma de decir, hasta aquí hemos llegado. No voy a permitir que mi trabajo y mi persona sean devaluados de esta manera. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que haya habido algún tipo de disputa legal o contractual que haya llevado a esta sanción. Sin embargo, las noticias que circulan no apuntan en esa dirección y se centran más en el ámbito personal y profesional, específicamente en la reputación y el reconocimiento mutuo. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha reavivado el interés en la relación de Demet y Can, y ha hecho que los fans se pregunten qué está pasando realmente detrás de cámaras. La industria del entretenimiento es un mundo fascinante, lleno de altibajos, de amores que nacen y se apagan, de amistades que se forjan y se rompen. Y la dinámica entre Demet Özdemir y Can Yaman, que cautivó a tantos, parece haber entrado en una nueva fase, marcada por esta sorprendente sanción. Nos queda esperar a ver si alguno de los dos o sus representantes deciden dar alguna declaración oficial que aclare la situación. Por ahora, nos mantenemos atentos a cualquier novedad y disfrutamos de la intriga que este misterio nos genera. Es un recordatorio de que, detrás de las sonrisas en la alfombra roja y las escenas románticas en la televisión, existen personas reales con sus propias emociones, sus propios límites y sus propias maneras de defenderse. Así que, en resumen, la noticia que ha conmocionado a muchos es que Demet Özdemir ha, de alguna manera, sancionado a Can Yaman. El motivo principal que se especula y que ha causado más sorpresa está relacionado con comentarios o actitudes de Can que Demet ha percibido como una falta de respeto a su persona y a su carrera profesional. Ya sea por comentarios en entrevistas que minimizaron su contribución al éxito o de Erkencikus o por declaraciones inapropiadas sobre su relación pasada,
parece que Demet ha decidido poner un límite firme. La naturaleza exacta de esta sanción aún no está del todo clara, pero se entiende como una medida deliberada para proteger su reputación y su dignidad. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta sanción de Demet Özdemir a Can Yaman y el intrigante motivo detrás de ella. Ha sido un tema fascinante de desglosar, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet tiene motivos para estar molesta? ¿Les sorprende esta noticia? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus actores y actrices favoritos, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces cuídense mucho.